Yarsificador. Dice. Yarsificador is now live. Streaming Last Oasis, ESP, Círculo Rojo Grande Estrean variado Last Oasis Antirupu Videojuego Momentos Épicos Last Oasis Yarsificador 15/08/2026 España +1 Follow Corazón Morado. Hola, hola, soy el Yarsificador. Estamos jugando a las Oasis. Esta es mi base, con mis recolectores de agua, el dinghy que tengo, el único Walker, ahora mare otro. Bestia. A ver, vale, lo saco, está empaquetado ahí. Bestia. A ver, vale, a ver, espera. Vale, perfecto. Mierda, ahora. A ver, vale. Voy a por una bebida. Hoy no he hecho presentación ni nada, ya. Bestia. Voy a por una bebida. Y vamos a producir arcilla. Bestia. Vale. Ahí, perfecto. Vale, perfecto. Bien. Ponemos la espada. ¿Qué tenemos en el inventario? Vale. A ver. Vale, perfecto. Ahí bien. Vale. Perfecto, que se vaya produciendo la arcilla. Bueno, mientras se produce la arcilla, a ver. Sí. Esto aquí. Ponemos esto aquí. Vale. 15. Vale, perfecto. Iremos a por setitas. Salió. Hola. Buenas. Estoy en Ya directo, ¿eh? terrible. Estoy en directo, avispa. ¿Me ¿Estás escuchas, jugando en no? las Oasis? Sí. Un buen juego. Muy buen juego, tío. Llevo una viciada, tío. Me has recomendado Tulipa, que lo quería hacer ya. Ya lo estaba pensando en hacer directo de esto, ¿no? Pero estaba tan viciado que no prendía, ¿sabes? Y ahora que ha avanzado bastante, pues digo, pues voy a hacer directo. Hoy me haré un walker grande. Los walkers son los caminantes, que son los barcos esos con patas, ¿sabes? Ah, ni puta idea. Hoy me haré uno Nunca he tocho. seguido mucho el juego, la verdad. Bestia. Te veo En las... ahí un Dime. barquito y que vas ahí tal y cual, pero no Sí, lo he sí. seguido mucho.
Bestia. Ahora solo me falta un ingrediente que es fácil de conseguir para hacer uno de los más tochos de barco. Ya lo tengo todo. Antes con los bloques de madera. Espera, te voy a subir el volumen un momento. Te escucho bajito. A ver. ¿Qué decías? Claro, yo lo que te vi jugando es que estabas haciendo tablones de madera a saco. Sí, sí. Ahora si te metes en el Twitch, lo verás. Lo que tengo. Ahora estoy farmeando una cosa, ¿sabes? Pero tengo un montón de cosas, tío. Solo me he hecho un barco, uno de los pequeños, y un barco que es una base portátil, ¿sabes? Solo tengo esos Como dos, una tío. mini base. Es una mini base, pero la puedes poner donde tú quieras y la puedes empaquetar y poner donde tú quieras. ¿Entiendes, no? Sí, 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 sí. Portátil. Y me he ido a un sitio con la base a farmear unas cosas. Y para mejorar la capacidad de agua, porque para viajar te pide agua, ¿sabes? Con más largo es el trayecto, más agua te pide, ¿no? Y solo tenía 50, que con 50 puedo ir bastante lejos, ¿no? Pero ahora lo he aumentado a 125. Ahora me puedo recorrer Para ir aún más lejos. Claro, ahora con la base portátil me la puedo ir a cualquier parte del mapa. El mapa mundi, porque hay dos mapas. El mapa de que estás jugando y el mapa mundi, ¿sabes? Que el mapa mundi son otros tipos de mapas dentro del mismo juego, ¿sabes? Así como para poder salir del mapa principal te lleva por ahí. Sí, te lleva a distintos mapas. No sé, es como en el Myth of Empires que todos son iguales, tío. Aquí cada mapa tiene un bioma, distintos recursos, distintas criaturas, ¿sabes? Claro, claro, lo han hecho bien. Sí, sí, está muy logrado. Está muy logrado. Pues Y... ahora me pondré el directillo, lo que pasa que lo mutearé, porque si estoy Ah, hablando contigo. Estoy vale, hablando vale, contigo no me por aquí. escuches doble, ¿no? Bestia. Así sí haces bien. Bestia. Entonces como los sonidos ya me los conozco. Espero que no tenga ahora reset. De pasta voy bien, ¿sabes? En la vida real. Llegaré a final de mes con dinerillos, ¿sabes? Que es mi Puedo, objetivo. ojo, que ahora me sale me sale la notificación de el contenido de Jazzificador está dirigido a un público en concreto. Puede contener consumo de drogas, alcohol y consumo excesivo de tabaco. Es por el Es posible tabaco. es posible que el contenido no sea apropiado para mí, claro, porque estoy dejando de fumar. No, Empezar a pero fumar. hoy no pongo la cámara, ¿eh? Hoy estoy sin cámara. Como estoy sin camiseta no quiero salir, ¿sabes? Es que hace un calorón. Sí, me he puesto ahora el aire acondicionado para estar en el directillo y de lujo, tío. ¿Sabes? Llevo un vicio a esto, tío. Guau, tío. Tío, me levanto a las 8 de la mañana, ¿sabes? La última semana, ¿eh? Nada más empezar, me preparo el café, me pongo a jugar. Bueno, me pongo a jugar y me preparo el café, más bien dicho, ¿sabes? Y me acuesto a las 5 de la mañana otra vez, ¿sabes? Ayer me pasé todo el puto día durmiendo, ¿sabes? Porque estaba tan reventado de la superviciada que me he metido, ¿sabes? Y ahora me ves 39, ¿no? Pero porque es el segundo server que empiezo en esta tanda, ¿sabes? Porque en el que ya conseguí todo, van y cierran el servidor, ¿sabes? Y me metí en el... ¿Cómo se dice? En 1 por 5 ahora, ¿no? Sí, no, no, este es por uno, este es normal, este lo único que tiene cambiado es que es PB. Pero me metí en el servidor de Discord del antiguo servidor donde estaba jugando, que lo había conseguido todo. Y me dijeron que lo habían cerrado, era un servidor inglés. Este es un servidor ruso, ¿no? Y aquí, con lo que había aprendido en el otro servidor, lo he hecho mejor, más óptimo y en menos tiempo, tío. Porque claro, yo había jugado con Malik, con Osiris, con Tulipa, con gente de la caverna de este juego, ¿sabes? Que teníamos la guild, ¿no? Y, y eso, ¿no? Y el tema que muchas cosas no las sabía hacer. Y en la partida anterior me ha servido para aprender todo lo demás. Y ahora pues ya sé cómo va el juego casi 100%. Estoy aún, digamos, a un 92 de conocimiento del juego.
Me faltan 4 cosas para aprender. Y lo que no sé le pregunto a la IA, le pregunto a Google, y me lo va explicando, hay mucha información. Bueno, el juego es de 2020, ¿sabes? Ya tiene sus 6 añitos, ¿sabes? Pero está bien. Ahora consigo... A ver, hostia, estoy picando y estoy lleno, tío, qué torpe, tío. Que me quedo hablando, tío, con la empanada, tío. Bestia. ¿Has visto? Que te da para subir al barco, le puedes poner la pieza esa de ahí y te sube de un tirón, tío. No sé si estás viendo. A dejar setita. Vamos, vamos. Vale, perfecto. Vale. A picar más. Bestia. Antes, cuando me he ido al otro mapa, ¿me escuchas, avispa? Sí, te escucho, lo que pasa es que Cuando estoy me he haciendo ido sitio. a otro mapa viendo Rupu. El Rupu es el NPC de serie del juego. Que son unos monos con garrote. Sabes que te ven y se vuelven locos y te intentan matar siempre. Y este juego no es de a ver a quién pega primero. Este es un juego de habilidad. Yo sí, por ejemplo, esto es cubrir, ¿no? Mira, lo voy a hacer con la espada. Esto es cubrir. Si yo miro a la izquierda, cubro hacia la izquierda. Si miro hacia arriba, Sí, cubro hacia como un arriba. mordao, Sí, básicamente. entonces tú tienes que ir parando, ir pegando por el lado que el cupo no se Sí, cubre, como ¿no? el Bellbright y Sí, el es mordao y que todos este estos. juego es de los creadores del Breakaway, ya te lo dije el otro día. Donkey Crew se llama la compañía. Y la verdad que para los dos juegos que he jugado suyos están muy bien, tío. El Breakaway también es un juegaco, tío. Pero bueno, este es MMO y el otro es cooperativo single player, tío. Pero la cantidad de cosas que tienes en el Breakaway y todo esto, que sacan juegos muy buenos estos en verdad. Y este es un Early Access y lo malo que este juego lo que fracasó mucho que solo lo hicieron PvP, ¿sabes? Y hace poco, desde hace un par de seasons que le metieron el PvE, ¿sabes? Y también ha tenido mucho bug, la gente se quemó porque la gente se pensaba que podría jugar a esto como Como un en todos los Conan. juegos al final. Oye. Y ahora queda muy poca gente, pero el juego está exquisito, tío. La verdad que es un vicio y está guapísimo, tío. Bestia, bestia. Más setitas. Ahí, ahí. Ahora con las setas las meto en una prensa y me saca un aceite. Y con ese aceite necesito 85 que ya tengo de sobra, ¿eh? Necesito 85 pues para hacer el Walker Buffalo. Y hoy no sabía cómo conseguir un recurso y lo he aprendido intentando cazar los bichos amarillos esos. Hay rosas que salen por ahí correteando. Mira, uno de esos. Intentando cazar uno de estos, tío. He averiguado cómo se consigue uno de los pocos recursos que no sabía conseguir. Y tiene una profundidad este juego increíble, tío. Ya tengo todo lo que quiero. ¡Ay, macetas, loco, tío! Muchas macetas, tío. Vamos a picar, tío. Vamos a picar. Y en el otro mapa me han salido unos rupus tochos. Y en lugar de matarlos a melee, los he matado con el a virotes, tío. Con el barco, tío. Me ha alejado, les he empezado a disparar virotes. Me han venido, me alejaba, le empezaba a disparar y los he matado. Y me han dado buenas recompensas, tío. La verdad que sí, tío. Oh, mira. ¿Qué estás haciendo? Sí. Setitas ricas. Unas ricas setas, tío. ¿Tú consumes alguna cosa? ¿De qué café? Y ya está. Sí. Haces bien, tío. Te quería comentar algo. No sé por qué la gente... Yo he consumido muchas cosas, ¿sabes? Pero con el tiempo me he dado cuenta que es mejor no consumir nada.
Y no solo por el nivel de la salud mental ni por la salud física, sino por a nivel económico, ¿sabes? De llegar con 10 pavos a fin de mes a con 400 todos los meses, tío. O 300 euros de pasta, para que veas lo que hace fumar porros. Ya no fumo, ¿no? Pero claro, ¿no? La mayoría de gente que consume cosas, ¿sabes? Hace como, no, eso es lo mejor, tú te lo pierdes, no sé qué, ¿no? Y ahora valoro más el llegar con 400 pavos a final de mes y comprarme un par de juegos, tío, para poderlos jugar para siempre, que fumar durante 2 días porros, tío. ¿Entienden, no? Sí. La verdad que es mejor, tío. Ahora cuando estemos a punto de llegar a final de mes me quiero pillar uno. Vale, esto no. Mira, esta es la prensa doble. Le ponemos esto y hacemos el aceitito. A ver. Oh. Apenas tengo espacio en los cofres. Tengo que producir y vender cosas, tío. Voy muy justo, tío. O subir un par de niveles más y aprender los cofres grandes. Porque me dejará poner 300 o 400 en cada hasta el mismo recurso y tendrá más espacio. Vale, setitas, las setas. Ahora me quedará un ratillo en base, produciendo, para una silla o algo. Bestia. Vale. Ahí bien, tío. Me he comprado 2 Red Bulls. Había una oferta en el super de los Red Bulls. Comprabas 2 y te venía el segundo con el 50% de descuento. Buenísimo, tío. No bebo mucho de Red Bull, pero me encanta, tío. Ni Monster ni nada, Red Bull, tío. El Monster empalaga demasiado, ¿sabes? Y te viene en grandes cantidades. El Red Bull es más pequeño y el sabor está mejor, tío. Y de Monster el que me gustaba el Rejapte verde, tío, sin gas. Eso, guau, eso era una maravilla, tío. Lo tenía que comprar en una tienda de chuches del pueblo. Y ya no lo he visto más en la venta. Pero el Monster Rejapte verde, ese está que flipas, tío. Y encima, si fumas más videojuegos y Monster Rejapte verde, la combinación perfecta. Eso es como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sabes? Bestia, 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 bestia. A ver, tendré que dejarlos ahí porque no tengo capacidad, ¿sabes? En la base porque ya estoy a petar de todo. Creo que estaba haciendo... Sí, espera, los dejo esto un momento. Después lo voy cogiendo, me llevo estos 2 stacks. Vale. La ceniza no la quiero para nada. Vale, perfecto. Vale, bien. Vamos a ver cómo está el horno. Oh, produciendo arcilla. Eso me gusta. Y vamos a ponerle un poquito más de combustible. Sí, con 18 ya estará bien. Vale. Esto es para hacer las armas tochas.
Y voy a comprobar un momento que tenga el igual que el tocho. Las piezas, a ver dónde está el búfalo. Necesitaría 230 de madera, 265 de fibra. Vale, de eso tengo. La rueda esa la tengo. Vale, las cuerdas también, los palos también, la piedra. Pues vamos a por la fibra y la madera. Primero iré a por la madera. Vale. Esto. Vale, perfecto. Nos ponemos la hoz y vamos a por la fibra. Vale. Ahora nos ponemos el pico y vamos a por la piedra. Bestia. Bestia, bestia, bestia. Ahí bien. Eso es una tormenta, tío. Vale, la piedra ya la tenemos. Vale, perfecto. No es mal que no pasa por... Bueno, ahora pasará por la base. Uf. Vale, perfecto. Vale. De palos. Dejaremos a ver qué hay por aquí. Uf. Vale. Palos, palos, palos. Ah, esto ya está. Bestia. Fibra, madera. Vale. Vale. Vale, perfecto. Cogeremos esta pieza. ¿Dónde está? Espera. Ya decía yo.
Voy a plantar el caminante. Guau, tochísimo, tío. Ahí. Bestia. Ya ves, tío. Uf. Vale. Cuerdas. Cuerdas. Perfecto. Ah, falta lo otro. Mierda. Vale, la otra parte. Palo. Vale, perfecto. Está 200. Me falta el aceite. Tierra. Petróleo ese. Lo que es. Y dos. Bien. Falta aceite. Vamos a ver, ya le queda poco. Bestia. Hostia, el horno, tío. Menos mal que llegaba a tiempo. Aún le falta un poquito. Tengo espacio, sí. Vale, vale.
ves el directo, ¿no? Trepadora, la barra azul es lo que está crafteando. La barra roja, que el círculo rojo es el combustible. Y cuando da un círculo, No lo estoy viendo, un momentito. esto en todas las Ya. mesas de crafteo tienen la barra azul, que es el recurso procesándose, y la roja, que es el combustible. Entonces tú le pones aquí la arcilla y tiene una raya por aquí porque el primer cuarto solo se calienta el horno, aún no produce, y cuando pasa la raya es cuando empieza a producir. Entonces cuando llega la barra azul por aquí ya se acaba, tengo que quitar el combustible porque si no se sigue gastando sin producir. ¿Ya? El combustible es difícil de hacer. Sí, bueno, es un buen farmeo porque se hace a raíz de matar bichos. Y no Vale, solo seguir con lo tienes mío. que farmear los bichos con el hacha y con el pico para hacer combustible. Uno para la grasa animal con el pico y dos para... No, y lo otro son los huesos que tienes que poner en la moledora. Lo que están moliendo las setas ahí. Esto. Esta es la de tier 2, que la de tier 1 solo tiene un espacio y para hacer una cosa de setas necesita 10. Esta tiene 2 espacios y para hacer una cosa de setas, que es esto, necesita 9, que te produce más y más rápido. El horno ya casi está, ¿eh? Ahora cuando termine esta tanda le meteré otra tanda de horno de arcilla. Y este es el último recurso, este es el penúltimo tier. Después está el hierro. Por delante, después de este solo hay el hierro y estaría al final. Pero y sé cómo se consigue el hierro porque en la antigua partida lo llegué a hacer, ¿sabes? Vale, ahora le meto las setitas. Le metemos las setitas. Vale, vale. Perfecto. Vale, tendré que estar al loro del horno. Vale. Y creo que ya puedo, ¿eh? Me faltan las quitinas esas. Y las quitinas es súper chungo. Solo hay dos maneras de conseguirlo. Matando al cangrejo gigante o encontrando bichos y poniéndolos en la prensa. Oli. Ahora vas a comer con tus amigas, ¿no? Ahora vas a comer con tu amiga, ¿no? ¿Sí, no? ¿Me busco a María Ángeles o algo? No, en la tarde voy a pasar unos mensajes. Vale, esto ya casi está. Buf. Bof. Guau, qué guapo, tío. Guau, ahora me he quitado vida. Vale, perfecto. Me tiraré una de las vendas buenas. Estas son las vendas más tochas. Cura rápido y un montón. Bestia. Ah.
8 palos me faltan. Y todo construido por mí, farmeado por mí, el pedazo barco que es en verdad para una persona sola bastante fuerte, ¿sabes? Espera el horno, cerraré la puerta. Vale, espero que termine el horno. Me falta poquito ya la... Poquito. Bestia. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Lo tengo todo. Oh. Oh, me han dado un logro, tío. De fábula, tío. Ahora la estructura base ya está. Ahora me faltará hacer las patas y todo eso, ¿sabes? Que para las patas voy a mirar aquí la guía de Walkers. Estos son todos los barcos que hay. Quiero mirar un momento una cosa. Patas, búfalo, cobra, patas, Walker, cruiser, legs, falco. Vale. Vamos a ver. Sí, tengo las búfalo. Oh, vale. A ver a qué me piden. Las patas. Piezas cualquier. Espera. ¿Cómo se llama?
antes de hacer un error, voy a consultar bien. A ver. Tengo dos. Dejo esto aquí, dejo aquí. Esto lo dejo. Y a ver si puedo comprar. Me falta obsidiana, que la podría farmear, ¿eh? Aquí se farmea bien. Pero no sé si hay meteorito. Meteorito cerca. Pues más que comprarlo, lo voy a farmear. ¿De mami? Voy a vaciar del todo. Y necesito... Venga, va. A por la obsidiana. ¿No? Vale. Y cuando le clicas, te sale aquí para explicarte un poco más el proyectito. Listo. Voy a hacer un poco más grande los botones. Pero van cambiando, ¿sabes? Oh. Está bien, ¿no? Ahora estaba pensando en poner estos de aquí. Ponerlos aquí mejor. Lo malo que está al lado del En boss. blanco, aquí hay mucho espacio en blanco. Eso subir un poco más. Sí, pero es que estos dos van juntos. No puedo subir esto. No, pues. ¿Sabes por qué esto va relacionado con esto? Ajá. ¿Sabes? Poner este arriba no quedará bien. No. En cambio, esto aquí abajo sí queda bien. ¿Sabes? Claro, aquí me lo pone aquí abajo. Y me deja este texto que tengo aquí. Me lo pasa aquí. Pero es que este texto es muy pequeño para pasarlo aquí. ¿Sabes? Porque es una pequeña definición para acabar de entender esto. Entonces, claro, yo estaba pensando, meto esto y lo meto aquí. Flotando, ¿sabes? Y meto las líneas, como estamos jugando con las líneas de conexiones. Ves que tenemos líneas por así, ¿sabes? Tenemos líneas de dibujo técnico. ¿Sabes? Lo tenía pensado meter así como estas líneas que tenemos aquí. Es aquí. Conectando esas cajitas de aquí. ¿Sabes? Como que se van para... Esto tengo que acabarlo, pero bueno, que va bien. Bueno, ¿qué será eso? Pero el Gollum ese lo vas a cambiar. Sí. No ves que son imágenes que están sacadas de fotos. No por hecho, pero bueno, Sí, pero no por hecho, porque pregunto. es porque, bueno, perdona, yo no voy a preguntar nada. Lo que te digo hago, te lo digo. No. Vale, el boss no está demasiado lejos todavía. No hay peligro. Vale. Tengo lo que quiero. Tengo lo que quiero cuando lo farmeo. Esto es el material más difícil de encontrar. El hierro y la obsidiana, que es el del último tiempo. Aquí. Ya paré.
Vale. 28. Vale. Tengo que controlar la distancia del boss. No queremos tanta piedra. Vale, perfecto. Vale, vale. Ya lo tenemos todo. Nos volvemos. Lo hemos hecho, había peligro, porque estaba el boss y el boss revienta, ¿sabes? Como te pille te destroza, te hace un 8, pero un 8 de bola de billar de esas negras con la bolita blanca y el 8 ahí en medio, ¿sabes? Es que ni el palo de la naranja mecánica, tío. Bestia. Menos mal que estaba lo suficientemente bien que hemos podido farmear. Y ahora podré fabricar, tengo las alas tochas, ya las tengo, y las patas tochas también. Vamos para base, como bien se entiende, ahí bien. Este dinghy ha sido muy rentable en toda la partida. Bestia, este es el que quiero fabricar, igualito, pero con menos resorteras y más para farming. Es el que estoy fabricando ahora, que es tocho, o sea. Imagínate si es caro de fabricar, que cuando lo he fabricado por primera vez solo, me han dado un logro. Vale, vale. Vale. Perfecto. Cogemos, 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 cogemos y cogemos. A ver. Vale. Heavy, Armored Warden Next, Kitina. Vale, tengo todo. Espera. Vamos a ver. Dejamos este material. Esto lo dejamos aquí. Dejamos esto. Cogemos la quitina. Esto me bastará. Yo acepto esto. Ahora voy a comprobar para no equivocarme, porque esto es caro de producir. Que mire. Pata brillada, árbol de arma. Vale.
blindadas. Oh, ya lo tengo montado, tío. Ya lo tengo montado. Ya lo tengo montado. Pedazo barco, tío. Ya ves, tío. Con patas reforzadas. Ahora lo que le tendré que poner... la cubierta. Vale. Vamos a dejar lo que nos ha sobrado. Dejamos la tela como aquí, esto aquí. Vale. Esto aquí. Esto aquí. La quitina por aquí. A ver. Herramientas Walker, piezas, objetos interactivos. Herramientas Walker, los palos. Sabemos qué sucedió en esa casa. Los demonios Sí, claro, me la pela lo que digo. ¿Qué me mandaste? De Jeffrey Epstein. Hijo de puta. Y fibra. Me manda una foto de el payo, un colega mío del Epstein, besando al Donald Trump, ¿sabes? Con IA, hijo de puta. Vale. A ver. Dios. Dios. Pedazo de bicharraco, tío. ¿Has visto el barco que me acabo de hacer, tío? No. Míratelo, tío. Me ha llevado su tiempo. He tenido que arriesgarme a farmear un recurso difícil que solo lo puedes farmear con las últimas herramientas al lado de Pero un aún boss. no es tan grande como el que tienes ahí, ¿no? Esto es mucho más grande, que es más grande que la base y todo el barco este y todo. Fíjate, tío. Es enorme. Le he hecho las patas blindadas y las alas rápidas. Voy a ver cómo se maneja. Ahora lo tengo que empepinar, ¿sabes? Hostia, ahí va de fábula, tío. Bestia. Bestia, 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 bestia. Bestia. Ya ves.
Vale, vale. Ahora hacerle cofres, resorteras. Vale. A ver. Contenedores. Huesos. Piedras. Tela rupo. Madera. Vale. A ver. Espera. Y quería... Uf. Flipa, tío. Espera. Tuoki-MDC. Dice. Bestia. ¿Qué dices, Chucky? ¿Has visto el barco que me acabo de sacar por de la patilla, tío? El Walker, tío. Míralo, tío. Míralo, tío. Bestia. Me ha llevado farmeo, ¿eh? ¿Sabes? Le he puesto las patas blindadas. Bestia. Flipa, ¿eh? Aquí le voy a poner ballestas. Y de todo, ¿sabes? Mira cómo se maneja. Espera, mi mascota virtual tiene caca. Limpio. Vale, ya está. Flipa, ¿eh? Bestia, bestia, bestia. Ahí. Ya, bestia. Hostia, que me falta agua. Que voy a morir de sed. Bestia. Vale. Espera ahí. Me pongo agüita. Uf. La caja, a ver. Abrir el almacén. Uf. A su trape. Ver qué cuesta. Titina, piedra. Hostia. El cuero. El espermin. No sé dónde se consigue. Necesito 40, tío. De spearmint. O sea. Carbón. Vale. Espera. Bien. Vamos a pepinarlo. Que tengo en el inventario. Vale. Pongo la hacha. Necesitaré madera. Piedra. Vamos a talar un poquito. Bestia. Bestia, bestia, bestia. Buah, qué contento, tío. Cogeré 300 de piedra, de madera. Vale. Vamos a gastar este pico para la piedra. Haremos los cofres, haremos de todo. Bestia. Los pepinaré. Lo que me falta es saber dónde espera. Ahora lo miro. Ahora lo miro. Vale, piedra. Piedra cogeré 200. Vale, ya está dañado el pico. Llevaré fibra también. Vale, perfecto. Vamos, vamos. ¿Qué me pide para los cofres? Contenedores. Falta hueso y de la ropa.
Eso es fácil. Eso es fácil. Ante la rupo. Incluso los tenían por aquí, ¿no? A ver. Herramientas Walker. Por aquí. Cofres, contenedores. La que cabe por aquí. Cuatro cofres bien puestos. Vale. ¿Qué le podemos? Armas. Ah, sí, quería mirar una cosa. Espiar. Vale. Voy a buscar un momento. Buah, cómo me gustaría ir al Daikoku japonés, tío. ¿Esto qué es? El drift, las primeras carreras de coches que hubo más guapas. Las que se inspiraron en el Fast and Furious y Reto Tokio. ¿La has visto? La película de Reto Tokio. I wanna let you know all the living Tokyo. If you feel it, then you need it, then you know you have to go. Este.
Perfecto. Vale. Vale. Palos. Uf. No, no he visto Too Fast Too Furious. No me gustan los coches. Sé de qué va, que sale el Vin Diesel y todo eso, ¿no? Pero no lo he llegado a ver. Vamos a continuar produciendo. Quiero mirar una cosa. Mapamundi. Fiat Fatal. Caballo. Termón. Fiat Grave. Vale. Quiero un ¿Qué cosas me está haciendo? momento. Vamos a mirar. eh, ¿verdad? Voy a ver. Vale. Momento. La captura de pantalla. Eh, se está viendo. eh, New and returning players. esto no es. Ah, no.
Ya el otro lo tengo. El tar también lo sé conseguir. Tar. Ah, vale. Y el aceite también. Reforcer. Vale. Vale. Porque lo que voy a hacer. Primero vamos por pasos. ¿Ves? Ya vamos a hacer la capacidad. Y ¿qué más pedía? Sí, ahora va. Vale. Esto, vale, vale. Está bien. Si le pudiera meter el agua, ¿sabes? Torque 13 palos. Vamos a meter la mejor. Torque. Rellenamos el torque. Hostia, tenía el horno encendido. Habré polido el combustible ya. Ya te digo. Vamos. ¿Eh? Palos. Palos. Porque vamos a meterle el torque. Ya, arme. Bueno, voy a probar a ver si hay en el mercado. Hola, hola. Estamos en directo, credo. Canta muy bien el tío. Pues nos bajamos para abajo si quieres, creo. Si me puedes compartir. No le pisamos el directo. Te digo, claro. Chao, chao. Ve, perfecto. Ahora, si encuentro en el mercado que sean 40 a un buen precio, estaría bien, ¿sabes? Espera, un momento. Vale, perfecto. Este. Vale. Vale, perfecto. Intercambio. La que hay. Palite.
Tiene pinta, de esto que sea, está a 5, está barato. A ver, ya... Espera un momento. Este vídeo tiene... El mapa Volcanic llega a la temporada en la tercera semana, según el cronograma de eliminación actual de la temporada 6. Hay nuevos recursos, un rubo más fuerte y equipo que no puedes conseguir en ningún otro lugar. Así que, en este vídeo, voy a desglosar por completo todo lo que necesitas saber antes de adentrarte en el mapa Volcan. Muy bien. Chicos, lo primero es lo primero, En cuanto al diseño del mapa, las generaciones variarán según el mapa. Ya sabes, carreteras de diferentes tamaños. Es posible que las zonas volcánicas sean diferentes. Tienen un par de generaciones aleatorias diferentes en este mapa, pero todo lo que necesitas saber es que la zona volcánica está aquí. Encontrarás huesos, obsidiana y grandes campamentos de rupu. La estación comercial siempre estará marcada en el mapa con este icono. En el borde del mapa verás los iconos de los jefes. Esa es la rana. El papac de esa zona también es la zona del cañón. Estos cañones son similares a los cañones de los mapas multimedia. Tienen los mismos recursos con la adición de insectos, de los que hablaré más adelante en el vídeo. Hay carreteras y senderos por todo el mapa, pero muchas veces son bastante estrechos. Los caminantes no pueden pasar por ellos, especialmente los grandes pero incluso los dingis y los molliscos tienen dificultades para hacerlo. Muchos baches, muchas colinas y muchas zonas rocosas hacen que este mapa sea muy difícil de atravesar. Los caminantes de Midam no van a poder moverse por el mapa con facilidad como los falos, búfalos, los colmilludos, etc., van a estar dando vueltas alrededor del mapa. Algunas zonas del mapa son mucho más manejables, como las zonas volcánicas. Verás en el mapa las zonas rojas y negras. La mayoría de ellas van a ser planas. A medida que avances hacia el interior, habrá algunas montañas y algunas zonas irregulares, pero en general, va a ser relativamente plano para ti. Los siguientes serán los recursos, así que lo he dividido en dos partes: recursos recolectables y recursos saqueables. Hice lo posible por documentar todos los diferentes tipos de recursos que puedes obtener en este mapa y los mostraré aquí mismo. No dudes en pausar o tomar una captura de pantalla, pero en la parte superior tienes los recursos cosechables, in-game, que son cualquier recurso que puedas recolectar con una herramienta. En la parte inferior están los recursos saqueables, que son cualquier recurso que se pueda saquear de rupu, de urnas, cestas, cajas, meteoros, etc. Como dije, hice lo posible por intentar documentarlos todos. Si se me pasó alguno, házmelo saber en los comentarios. Los recursos para los que no pude encontrar un icono están aquí a la derecha. Algunos de estos nuevos recursos pueden resultaros desconocidos si recién estás comenzando el juego. Por lo tanto, definitivamente repasaré dónde encontrar estos recursos más nuevos que no estaban en los mapas multimedia. Voy a hablar sobre el algodón que también es el más fácil de conseguir en este mapa. El algodón se encuentra en estas pequeñas áreas verdes,
cubiertas de hierba a lo largo del mapa. Las encontré en el borde del mapa. Las encontré en varios lugares del interior. Los únicos lugares en los que no las encontré fueron en las áreas volcánicas. Tiene entre sus escasos usos la fabricación de martillos de cerámica. Aparte de eso, es prácticamente un sustituto de la tela nómada. En lugar de espadaña y pegamento para huesos o nala, solo usaré cera de tierra y algodón. Ambas son mucho más fáciles y rápidas de conseguir que el pegamento para huesos específicamente. Menos veloz que el junco, quizá, pero por supuesto que sí, más que el pegamento. Miré el árbol de equipo así como los otros árboles. Y en realidad no vi otro uso para el que se use algodón en una receta. Pero cambiarlo por tela nómada es definitivamente mucho más rápido. Podrás producir en masa una gran cantidad de tela nómada usando cera de tierra y algodón en lugar de cola de hueso. Ahora, solo quiero hacer una breve anotación sobre la cera de tierra. Según los mapas, obtener cera de tierra pisando cera de abejas era la mejor opción. 3 unidades de cera de tierra por cada una de abejas. Pero en este mapa, verás estas áreas de tierra negra alrededor del mapa. De nuevo, las encontré en las afueras. Fundamentalmente las encontré cerca de las zonas del cañón. La mayor parte del área alrededor de aquí va a ser tierra negra. Puedes simplemente lanzar una excavadora y serán 2 de agua y algo de torque. Para 5 ceras de tierra, solo necesitarás el torque para alimentar la excavadora de tierra y necesitarás el agua en la sección de obtener tu Kaiten en esta etapa del juego. La única otra forma de obtener Kitan en esta etapa es obtener los meteoros. Pero si bajas a estas áreas de lagos y cañones, verás insectos que aparecen sobre el agua en algunos lugares. Estos van a ser muy buscados, así que prepárate cuando bajes aquí para buscarlos. Un consejo rápido cuando recolectes insectos, usa siempre una hoz. No los recojas con la mano. Obtendrás mucho más rendimiento usando una hoz o una guadaña de algún tipo. Cuanto mejor sea la hoz que tengas, mejor rendimiento obtendrás. Es importante, en cuanto a los recursos en las zonas PAPAC del mapa si matas a la rana y utilizas una herramienta de hacha de cerámica o de nivel superior puedes cosecharla y obtener hierba buena. Veréis que aquí uso la sierra herramienta que sí entra dentro de la categoría cerámica. Si utilizas una guadaña o mejor, la rana soltará sustancia viscosa gelatinosa y no hierbabuena. La hierbabuena se utilizará principalmente para mejoras en los caminantes de Mid-Game End, mientras que la sustancia viscosa gelatinosa se utilizará para ciertos objetos en el árbol de fabricación. Así que necesitarás sustancia en cuanto a los recursos en las zonas PAPAC del mapa si matas a la rana y utilizas una herramienta de hacha de cerámica o de nivel superior puedes cosecharla y obtener hierba buena. Veréis que aquí uso la sierra herramienta que sí entra dentro de la categoría cerámica. Si utilizas una guadaña o mejor, la rana soltará sustancia viscosa gelatinosa y no hierbabuena. La hierbabuena se utilizará principalmente para mejoras en los caminantes de Mid-Game End, mientras que la sustancia viscosa gelatinosa se utilizará para ciertos objetos en el árbol de fabricación. Así que necesitará sustancia viscosa gelatinosa en algún momento. En lo que respecta a los rupo y los campamentos los nuevos rupos, tendrás lanzadores de bombas de insectos y lanzadores de bombas incendiarias en ciertos campamentos. Ya me ha quedado claro. Vale, vamos a cambiar de escena. Perfecto. Vamos a hacer el truco del almendruco. Me voy a tirar kill, ¿sabes? A ver.
ver, ¿qué podía mejorar más? Voy a mejorarle todo lo posible ahora. Y ahora me pegaré el viaje para la zona esa. Vale, perfecto. ¿Qué le puedo mejorar aquí? Esto no. Esto puedo producir 5. Vale. Voy a mandar para el lobby. Voy a mandar para el lobby. Voy a mandar para el lobby. Oh. Produzco un poquito de todo. Me gasto las setas, todo, y me voy para el otro mapa con la base. Vale. Estaba el lobby. Perfecto. Vale, vale. Espera. Sí, ya. Perfecto. Listo. ¿Verdad? Máscara de veneno, melanoma, carbón, piel. Esto. Palos. Mátalo de verano. Tengo que anticipe. Venga. Sí. Configurar de verano. Me pedí una tela más. No. Carbón. Bien. Carbón. Perfecto. Aquí termina. Fibra. Vamos a carbón. Fibra.
¿O no? Voy a liar un cigarrillo. Ah, ya lo he quitado. Vale. Qué nervios, tío. Vacíos. Voy a petar, tío. Ahora sí puedo dejar esto. 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 Ya. ¿Cuánta hora puedo guardar esto? Vamos a probar. Espérate, pues. Escape. Perfecto. Iré con todo ahí. Dejaré el búfalo aquí. Vale, perfecto. A la que se termine de producir de estos stacks de setas, es que no los puedo guardar. Tendría que hacer otro cofre. Estoy a petar, los tengo que procesar. O sea, y puedo guardarlos. Este es el de calidad. Fuera. Aquí puedo. Vale. Vale, vale. Tengo el inventario, a ver. Vale. Va, que más que nada más guapa, tío. Vale. Y no puedo guardarlo aquí. No puedo guardar. Aquí hay algo que pueda tirar. La ceniza. Perfecto.
Ahora nos pegaremos un pedazo de viaje que flipas. Tendré que ir a la aventura, ¿eh? Quizás la palme o no. Por suerte en el dinghy tengo de todo, ¿sabes? Preparado estoy. Me iré con la base para tener varios respawns y recursos para no quedarme pillado y intentaremos conseguir el ingrediente este que necesitamos para mejorar el barco que acabamos de hacer, el búfalo, que están en los de estos de volcán. Si mato la rana antes de enfrentarme a la rana, iré al mercado a ver si lo puedo pillar al mercado sin matar, sin ponerme en riesgo. Si lo veo que está muy caro o que no hay, intentaré matar la rana con los pilotes. Me llevará un tiempo, ¿sabes? Pero intentaré hacerlo lo mejor posible y creo que lo voy a conseguir. Aunque esté solo, he visto que la rana ataca con ataques de gas. Me he pillado una máscara de gas y le mantendré la distancia y le pegaré virotazos, tío. A melee son suicidios, ¿sabes? Me pondré con el dinghy y le empezaré a disparar ahí, pam, 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 pam. Venga, que podemos. Con que consiga 40, necesito mínimo 40. Y solo lo necesito para este barco. Los 40 y a ver a cómo me hago con eso, ¿sabes? Este. Ya queda poco para empaquetar la base. A la que se terminen estas setas, les meto estas dos y empaqueto la base y me voy para allá. Pero pitando leches. Estoy produciendo telanoma, ¿no? No. Vale. Vamos a producir. Vale, perfecto. Vale, hay que produzca. Que no hacemos cortitos. Y al lío. Tenemos que hacerlo bien, tío. Es una tarea arriesgada, peligrosa. Tengo que salirme con esta, tío. Tengo que matar a ese boss. Engallarse, puedes, tío. Ahora es cuando muero 40 veces, pierdo el equipo, me destrozan el barco de todo, tío. No quiero ser gafe, pero joder. Nunca me he hecho ese boss, nunca he llegado tan lejos en este juego, tío. Y eso que estoy jugando solo. Si hubiera alguien, al menos te conduzco y esa la otra persona dispara, ¿sabes? Sería mucho más fácil, ¿sabes? Empaquetar la base. Ah. Vamos. Tengo martillos de reparación, voz, pico, hacha. Tengo todo. Agua para repostar. La base y me voy por ello. Este.
El otro ingrediente que me pide para las otras cosas lo sé producir. No lo he hecho todavía, pero ya he mirado cómo se hace, ¿sabes? Es con la resina del horno, ¿sabes? Será fácil. Lo que más me va a costar es la menta esta para la capacidad de agua. Que sin la capacidad de agua no puede viajar el walker, el caminante, ¿no? Y si no lo desbloqueo no podré viajar con el barco ese, o sea. Y para pegar farmeos en lugar del lingo, llevarme la base también me vendrá bien. Y al menos esto ya lo tengo. Le he puesto 4 cofres. Le tendría que poner armas y todo. Y tunearlo bestia. Las patas reforzadas ya están. Está bastante bien. Vamos para el lío. Vale, tenemos torque. Agua almacenada 125. Torque para si tenemos que salir por patas. ¿Dónde está el boss? Vale, el boss está alejado del camino donde quiero salir. Me voy con la base. Menos mal que antes de hacer directo he mejorado la capacidad de agua de la base móvil del Balat para viajar largo. Si gracias a eso podré conseguir este material. Lo que ahora me resulta una curiosidad, ¿qué tal de difícil será el tema de meterme contra la rana esa? Ya hemos visto en el vídeo que he puesto antes cómo se consigue matando la rana, ¿no? Pero el pavo lo ha hecho con un molusco, ¿sabes? Y yo solo tengo un dinghy, ¿sabes? El dinghy es rápido, que si veo que mete mucho salgo por patas y me hago un molusco ahí o lo que haga falta, ¿sabes? Pero no sé, ¿sabes? A ver cómo lo haría, ¿sabes? Antes de nada me iré al mercado a ver si lo venden barato o algo, ¿sabes? ¿Cuánto dinero tengo? Sí, tengo 1250, 69, ¿no? Pero ya con esto ya a lo mejor lo puedo comprar. Si lo puedo comprar en el mercado, compro los 40 que necesito y me vuelvo para esta zona, ¿sabes? Pues me quedo un rato ahí, exploro eso. Pero ese mapa se ve que es difícil, ¿no? Bestia, bestia. También lo bueno que ahí hay insectos para hacer quitina, ¿sabes? Que si mato la rana, consigo la menta y cojo los insectos, pues me vendrá de perlas, tío, para reponer la quitina que he gastado en el búfalo, tío. Bestia. La que comprado 200 stacks porque la vendían ¿cómo se dice? En otro oasis por un flot cada una. Digo, por un flot compro 200 y me he comprado 200 por 200 flots, ¿no? Pero el tema que también la consigues matando al cangrejo, ¿sabes? Picando al cangrejo, eso sí que ya lo he hecho, ¿sabes? Pero con los insectos poco, ¿sabes? Y no sé, vamos a probar. A ver a qué tal. Vamos a ver si tenemos suerte. Lo hacemos a la primera, matamos al bicho a la primera y podemos volvernos o si tenemos todavía más suerte y podemos comprarlo en lugar de pegarnos con el bicho en la estación comercial. A ver si algún jugador lo ha puesto a un precio razonable. Si vale 200 o algo así, ni de coña. Si vale 10 o 20, quizás me lo piense. Si vale 20, me tendría que gastar 800. Para eso me llega, ¿sabes? Pero como valga 200, es que ni de coña, tío. Ya, si eso me armo un molusco ahí, intento matarlo como sea o algo, ¿sabes? Soy level 40, tengo para aprender cositas. Creo que nos va a dar juego, ¿eh? Y me estoy acercando demasiado al boss. Vamos, marcha atrás. No me quiero pegar con el boss. Venga, venga. Vamos al lío. Bestia. Vamos por ahí. Vamos, vamos. Tengo el dinghy, lo tengo todo.
Tengo agua para reponer. No sé cuánto me va a costar el viaje, a lo mejor 100, ¿sabes? Este. Tengo lo bueno que la base montada, tengo los generadores, los recolectores, los condensadores de agua y tengo 600 de agua acumuladas en una botella, ¿sabes? Eso me vendría bien. Tengo combustible, tengo arcilla para hacer cerámica, tengo setas para hacer telanoma, ¿sabes? Más algodón, tengo de todo, ¿sabes? De hecho, tengo demasiada cosa y no me caben casi en los cofres. He tenido que ir procesando para hacer espacio. Pero creo que sí. Si alguna cosa necesito, lo puedo farmear ahí. Para hacer otro barco o algo, ¿sabes? O alguna cosa así, ¿sabes? Este. Vamos, vamos. ¿Me alejo del boss? Sí, ya me he alejado del boss. Perfecto. Uf. Qué torpe, tío. Pasaré por ahí que es más sencillo. Este. Vamos, 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 vamos. Este. Vamos al lío. $125 de agua me tiene que dar. Si no, tendré que hacer transbordo. Vale, vale. Mierda, mierda. Estoy dando culatazos. No me pasa. Es que encima tengo más peso de lo habitual. Aguanta, puedo moverme porque no es el peso máximo que puede permitir para moverse, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿sabes? Este. A ver. Vale. Le damos a la H. Que el H es el caminar automático. Bestia. Venga, 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 venga. Este mapa me gusta porque hay muchos recursos. Espero que caiga en el mercado a un buen precio, tío. Solo necesito 40, tío. Ojalá crucemos los dedos, tío. Y todo lo que he conseguido en este juego, solo, tío. Sin ayuda de nadie, tío. Completamente solo, tío. Me he hecho un búfalo perfectamente farmeando solo, tío. Llevo 3 días jugando en este servidor o 4 por ahí, ¿no? No llevaré más de una semana, ¿no? Ya me lo he podido farmear solo. Bestia. No es un por 5 ni nada, ¿sabes? Pero está bien, tío. Bestia. Vale, ya nos acercamos. A
A ver a qué tal difícil será la rana, tío. Nunca me he enfrentado a ella, tío. Será complicado o algo, ¿sabes? Hoy no he puesto la cámara porque estoy sin camiseta, ¿sabes? One v one sin camiseta contra la rana, tío. Antes de plantaré la base en ese mapa, iré primero al mercado directo. Plantaré la base en el mapa, haré unas mejores... ¿cómo se dice? Pilotes, los de... ¿Cómo se dice? Los de cerámica para hacerle el máximo daño posible. Y bien, ¿sabes? Ahora a lo mejor estaré unos días ahí o unas cuantas horas. Me lo voy a estudiar, ¿sabes? Primero lo que tengo que hacer es llegar. Vale, ya estamos a punto de salir del mapa. Este punto somos nosotros. Y estamos yendo a la frontera ya. Vale, perfecto. Habrá qué tal, tío. Venga, venga. Uy, mi Tamagotchi, tío. Se ha hecho caquito. Vale, ya está. Ahí bien. Vamos, 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 vamos. Vale, por ahí. Perfecto. Vamos, vamos. Ya falta poco. Dejando así. Eso. De un salto he podido llegar, tío. Creo que sea este, ¿no? Venga, venga. Venga, venga. Que tenga suerte y no me equivoque de mapa, tío. Este no es. Open Strategy. Venta. Venta. Tendré que quitar la arena. Me he equivocado. Este no es. Me quito la arena. A ver. No hay ningún boss por aquí. Y me vuelvo, tío. Este es completamente diferente. No me los conozco. Este. Este supongo que tiene lava o algo así, ¿no? Está guapo cómo es el mapa, cómo se ve. Vamos a quitarnos la arena y viajamos otra vez. Con la suerte de que he cogido varias botellas para poder llenar.
Tengo que caminar con tierra con césped, ¿sabes? Para quitarle la arena a las herramientas para poder viajar. Pero antes de todo, vale. Este árbol que da, a ver. No lo picado. Ah, carbón. Este. Vamos. ¿Esto qué es? Hueso. Y hueso hay un montón. Ya quitamos las cosas. Vale. Vale, ya podemos viajar. Me he equivocado de mapa, ¿eh? Pensaba que este, porque le he preguntado y me ha dicho lo de la dificultad de hierro. Y se ve que no. No me conozco los iconos de los mapas. En verdad no tendré ni 1000 horas en este juego. Ahora creo que tengo 620, ¿sabes? Y hace años que no jugaba. Hace un par de días que comencé a jugar de nuevo. Y esta vez es donde he llegado por mí mismo más lejos, ¿no? La última vez que jugué con un clan y hacíamos mucho PvP, ¿no? Este juego es de mucho PvP, en verdad, ¿sabes? Pero no sé, los crafteos y todo está guapo, tío. Bestia. A ver. Vale, salgo por ahí. Vale, perfecto. Tengo otro intento antes de montar la base y sacar el agua, ¿sabes? Para extraer. Vamos a ver si ahora acertamos en el mapa, ¿sabes? Y lo podemos hacer bien. Vamos a probar. Vale, vale. Una pendiente, tío. Doy a la H. Vamos a ver. Venga, abajo. Venga, tenemos que hacernos con la menta, tío. Para mejorar el... ¿Cómo se dice? El búfalo. Nuestra misión, tío. Espera, esto se ha bugueado. Ahora. Vale, perfecto. L. Supongo que es este. 50. Vale. Que sea este, porfa, este mapa. No necesite pegar otro viaje. Ahora lo comprobaremos. A la que entre, miro el mapa y si es el adecuado. Es.
Ese es. Vale, vale. La estación comerciante está en el quinto coño, tío. Vale, utilizar. Hemos llegado a nuestro destino. Uf. Lo que tenemos que hacer es ir a la estación de comerciante y a ver si tenemos suerte. Venga, venga. Si veo que está barato el recurso que necesito, lo compro, ¿eh? Y me piro de aquí. Lo primero iré por la orilla del sitio verde para quitar la arena para el viaje. Esto es una misión arriesgada. No conozco este mapa para nada. Lo he visto alguna vez cuando he respawneado, pero siempre me he ido al otro. ¿Sabes? El otro lo tengo más pillado por la mano. Es de la misma dificultad, difícil, ¿no? Pero no sé, tío, cómo irá, tío. Bestia. En el otro sé dónde están los recursos y todo. Aquí me lo tengo que conocer un poco más. Vale, así quitaremos la arena para viajar de nuevo. Y nos asentaremos cerca de la estación de comercio. Esto. Mira, hay mucho camino, es verdad lo que decía. Vale, vamos por el borde. Así evitaremos campamentos rupos y todo eso, ¿sabes? Aunque sea un poco más largo, pero a ver a qué tal, tío. Uf. Agua en el inventario. Vamos, vamos. Vamos.
Por ahí veo la carretera que necesito entrar un poco más para adelante. Vale, vale. Ando. Aquí ya se puede. Ya escucho a los grupos. Que esté el recurso y barato, tío. Un grupo. El recurso y barato, tío. Podré pasar por aquí, sí, sin problema. Uf, eso no me gusta. Eso no me gusta. Le voy a meter el torque. Está plagado de grupos, tío. Vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Necesito 40 solo. Y son los únicos que necesito de momento. Que para las otras mejoras no me los pido. Este. Otro grupo. Y de los tochos encima. Falta poquito.
Qué tenso, tío. Vamos, vamos. Ya llegamos casi. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Llegado. Oh, eh, rar. No hay nada. Bestia. No hay nada. Plantaré la base ahí arriba, que creo que estaré a salvo de los grupos. Mientras... Está más vacío este mercado, tío. Ahí es un buen sitio. Que no hagan rupus, tío. No se ven rupus a la costa. Ahora sí, aquí me la dejamos poner la base. Deja alejar. Mira que era un buen sitio, ¿eh?
20 segundos, tío. Vale. Creo que finalizaré ahora el directo, después continúo. Y con todos ustedes, gracias por pasaros. Me ha gustado mucho streamear este juego, lo que más ha seguido hasta que de jugar. Pero me encanta, tío, es un juegazo, tío, realmente. Si os ha gustado, no olvidéis darle a seguir. Y si os queréis suscribir para apoyar el canal, vosotros tampoco lo pido. No vendría de más. Muchísimas gracias. Chao, chao.